Buenas tardes, licenciado Germán Salazar. Mi nombre es Joel Morales y le voy a hablar sobre el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Disposiciones comunes a la planificación y las finanzas públicas. El presente código tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales. Principios comunes. Primer principio, sujeción a la planificación. Segundo principio, sostenibilidad fiscal. Tercer principio, coordinación. Cuarto principio, transparencia y acceso a la información. Quinto, participación ciudadana. Y sexto principio, descentralización y desconcentración. Capítulo primero, planificación del desarrollo. La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, al régimen de desarrollo y al régimen del buen vivir, garantizando el ordenamiento territorial. Planificación nacional. Es responsabilidad y competencia del Gobierno central y se ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo para el ejercicio de esta competencia. La Presidenta o Presidente de la República podrá disponer la forma en que la función ejecutiva se organice institucional y territorialmente. Del ejercicio desconcentrado de la planificación nacional. La función ejecutiva formulará y ejecutará la planificación nacional y sectorial con enfoque territorial y de manera desconcentrada. Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Planificación participativa. El gobierno central establecerá los mecanismos de participación ciudadana que se requieran para la formulación de planes, políticas de conformidad con las leyes y el reglamento de este código. Planificación participativa. En el ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán espacios de coordinación con el fin de incorporar los enfoques que generan etnias culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad. Generalidades. El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa constituye el conjunto de procesos, de entidades o instrumentos que permiten la interacción de los diferentes actores sociales e institucionales para organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos los niveles del gobierno. Principios del sistema. El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa se orientará por los principios de obligatoriedad, universalidad, solidaridad, progresividad, descentralización, desconcentración, participación, deliberación, subsidiariedad, pluralismo, equidad, transparencia, rendición de cuentas y control social. Capítulo segundo, de la política pública. Política pública. De las políticas públicas. La definición de la política pública nacional le corresponde a la función ejecutiva dentro del ámbito de sus competencias. Los ministerios, secretarías y consejos sectoriales de política formularán y ejecutarán políticas y planes sectoriales con el enfoque territorial. Articulación y complementariedad de las políticas públicas. En los procesos de formulación y ejecución de las políticas públicas se establecerán mecanismos de coordinación que garanticen la coherencia y complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles de gobierno. Instructivos metodológicos. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales. De las entidades del sistema. Entidades del sistema. Consejo Nacional de Planificación, Secretaría Técnica del Sistema, los consejos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados, los consejos sectoriales de la política pública de la función ejecutiva, los consejos nacionales de igualdad, las instancias de participación definidas en la Constitución de la República y la ley. Del Consejo Nacional de Planificación.
Es el organismo superior del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y tendrá personería jurídica de derecho público. Su naturaleza y conformación responderá a los principios constitucionales de equidad, plurinacionalidad, interculturalidad y garantía de derechos en el marco de las disposiciones del régimen del buen vivir y del régimen de desarrollo. Funciones. 1. Dictar los lineamientos y políticas que orienten y consoliden el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, incorporando los principios de equidad, plurinacionalidad, interculturalidad y garantía de derechos. 2. Conocer y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo o propuesta del Presidente de la República. 3. Conocer los resultados de evaluación anual del Plan Nacional de Desarrollo. 4. Establecer los correctivos necesarios para optimizar el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. A continuación presentaré el capítulo 3, que tiene como tema el instrumento del sistema. Como la sección 1 tenemos de la información para la planificación, comenzando con el artículo 30 que tiene como tema generalidades. La información para la planificación tendrá que ser de carácter oficial y público. Esta deberá generarse y administrarse en función a las necesidades establecidas en los instrumentos de planificación definidos en este código. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo establecerá los mecanismos metodológicos y procedimientos aplicables a la generación y administración de la información para la planificación, así como sus estándares de calidad y pertinencia. Definirá el carácter oficial de los datos relevantes para la planificación nacional y definirá los lineamientos para la administración, levantamiento y procesamiento de información. En el artículo 32 tenemos respecto al Sistema Estadístico y Geográfico Nacional. Estos sistemas serán la fuente de información para el análisis económico, social, geográfico y ambiental, que sustenta la construcción y evaluación de la planificación de la política pública en los diferentes niveles de gobierno. La información estadística y geográfica que cumple con los procedimientos y normativas establecidas por la ley de este material tendrá que ser de carácter oficial y deberá ser obligatoriamente entregada a las instituciones integradas del Sistema Estadístico Nacional. En el artículo 33 tenemos el Sistema Nacional de Información, el cual constituye un conjunto organizado de elementos que permiten la interacción de actores con el objeto de acceder, recoger, almacenar y transformar datos en información relevante para la planificación, desarrollo y las finanzas públicas. Sus características deberán ser funciones, fuentes, derechos y responsabilidades asociadas a la provisión y uso de la información, las cuales serán reguladas por este código, su reglamento y demás normas aplicables. En la sección 2 tenemos lo que es el Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos y políticas del sistema. El Plan Nacional de Desarrollo se refiere a la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos. Dentro del ambiente definido en este código, su observación es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás sectores. El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y mediano plazo en una visión de largo plazo, en el marco del régimen de desarrollo y del régimen del buen vivir, previsto en la Constitución de la República. Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la programación, formulación, aprobación y ejecución del presupuesto general del Estado y los presupuestos de la banca pública, al igual que las empresas públicas a nivel nacional y la seguridad social.
Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas se sujetarán a sus propios planes, muy apartados de lo antes previsto, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y sin menoscabo a sus competencias y autonomía. El Plan Nacional de Desarrollo articula el ejercicio de las competencias a cada nivel de gobierno. También tenemos lo que son los elementos del Plan Nacional de Desarrollo. En total son 7. Como primero tenemos el contexto histórico y diagnóstico de la realidad nacional actual. Como segundo está la visión de largo plazo que permite definir perspectivas de mediano y largo plazo. Como 3 tenemos las políticas de gobierno, estrategias, metas y sus indicadores de cumplimiento. Como 4 tenemos los criterios que orientan. Los criterios para orientar la asignación de recursos públicos y la inversión pública. Como quinto se tiene el plan plurianual de inversión. Sexto tenemos los lineamientos de planificación territorial y por último tenemos los instrumentos complementarios. También hay que tener en cuenta la formulación del plan. El Plan Nacional de Desarrollo será formulado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para un periodo de 4 años, en coherencia y correspondencia con el programa del gobierno de la presidenta o presidente electo, y considera los objetivos generales de los planes de las otras funciones del Estado y de los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, los GAP. Durante el proceso de la formulación del plan se deberá garantizar instancias de participación. Y en el artículo 38 tenemos la aprobación del plan, que la presidente de la República electo en el año de inicio de su gestión deberá presentar el Plan Nacional de Desarrollo ante el Consejo Nacional de Planificación, que lo analizará y aprobará mediante resolución. Mientras este plan no sea aprobado, no se podrá presentar la programación presupuestaria cuatrienal ni la proforma presupuestaria. Si el Plan Nacional de Desarrollo no fuera aprobado por el Consejo Nacional de Planificación hasta 90 días después de iniciar la gestión del presidente o presidente, entra en vigencia por mandato de esta ley. Una vez aprobado el Plan de Desarrollo, será remitido a la Asamblea Nacional para su debido conocimiento. Sección tercera. De los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. Planes de desarrollo, artículo 41. Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto a las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las leyes, así como que de aquellos que se les transfieran como resultado procesos descentralizados. En el artículo 32 se tienen los contenidos mínimos de los planes de desarrollo, que se dividen en 3 partes. Como primer punto se tiene el diagnóstico. Para su elaboración, los gobiernos autónomos descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos que describan las inequidades y desequilibrios socioterritoriales, potencialidades y oportunidades de su territorio. Como segundo se tiene el propuesta, la cual los gobiernos autónomos descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazo, los objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo territorial que debe implementarse para viabilizar el logro de su objetivo. Y como último punto se tiene el modelo de gestión. Para la elaboración de este modelo, los gobiernos autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos. Instancias responsables de la ejecución, sistemas de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y control social. Los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados consideran los objetivos de los planes de los niveles superiores e inferiores del gobierno.
Capítulo 4. Del componente de endeudamiento público. Sección 1. Aquí encontramos que el componente de endeudamiento público tiene bajo su responsabilidad normar, programar, establecer mecanismos de financiamiento, presupuestar, negociar, contratar, registrar, controlar, contabilizar y coordinar la aprobación de las operaciones de endeudamiento público, de administración de deuda pública y operaciones conexas para una gestión eficiente de la deuda. Los pasivos contingentes tienen su origen en hechos específicos que pueden ocurrir o no. La obligación se hace efectiva con la ocurrencia de una o más condiciones previstas en el instrumento legal que lo generó. Los pasivos contingentes no forman parte de la deuda pública. Un pasivo contingente solo se constituirá en una deuda pública en el monto correspondiente a la parte de la obligación que fuera exigible. En la sección 2 encontramos el límite al endeudamiento público. El monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público en ningún caso puede sobrepasar el 40% del PIB. En casos excepcionales, cuando se requiere endeudamiento para programas o proyectos de inversión pública de interés nacional y dicho endeudamiento supere el límite establecido en este artículo, se requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional con la mayoría absoluta de sus miembros. Cuando se alcance el límite de endeudamiento, se deberá implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. Las entidades del sector público que requieren operaciones de endeudamiento lo harán exclusivamente para financiar programas, proyectos de inversión, para infraestructura y que tengan la capacidad financiera de pago y para el refinanciamiento de la deuda pública externa con condiciones más beneficiosas para el país. En la sección 3 tenemos las disposiciones generales, que dice que todo contrato o convenio de deuda pública celebrado por extranjeros domiciliados o no en el país, sean personas naturales o jurídicas, en la República del Ecuador o con las demás entidades del sector público, lleva implícito la condición de renuncia a toda reclamación por vía diplomática, aunque se suscriban fuera del territorio ecuatoriano. Adicional a esto, se prohíbe a todas las entidades del sector público, excepto a la banca pública y las entidades públicas crediticias, la realización de operaciones de crédito a favor de las personas naturales o jurídicas de derecho privado, salvo anticipos. La banca pública podrá hacer únicamente a favor de las empresas públicas en las que el Estado tenga la participación mayoritaria. Sección 4. Del Comité de Deuda y Financiamiento. Aquí nos dice que el Comité de Deuda y Financiamiento estará integrado por el Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá, el ministro o ministra a cargo de las finanzas públicas o su delegado y el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o también su delegado. Este comité se reunirá previa convocatoria del Ministerio a cargo de las Finanzas Públicas. El ente rector de las finanzas públicas, bajo la responsabilidad del secretario, mantendrá un archivo de las actas y decisiones que se tomarán en el comité. En la sección 5 de la emisión de bonos y otros títulos, tenemos que el ente rector de las finanzas públicas aprobará para consideración y autorización, cuando sea el caso, del Comité de Deuda y Financiamiento, la emisión de títulos de mediano o largo plazo y el tipo de títulos del Estado a emitirse, así como sus términos y condiciones financieras de colocación, las emisiones de títulos, valores incluidos las titularizaciones de otras entidades públicas, financieras y no financieras, requerirán de la aprobación del ente rector de las finanzas públicas. En el caso de emisiones de títulos valores de la banca pública, cuyo monto anual supere el 0.15% del presupuesto general del Estado, deberá contar con el análisis y recomendación del ente rector de las finanzas públicas. En la sección 6 de las garantías, tenemos que el Estado central, a nombre de la República del Ecuador, podrá otorgar la garantía soberana a favor de entidades y organismos del sector público,
que contraigan deuda pública para el financiamiento de proyectos y programas de inversión en infraestructura o para programas de inversión que generen la rentabilidad necesaria para el servicio de la deuda. La garantía del Estado únicamente podrá autorizarse cuando la entidad u organismo del sector público, inclusive las empresas del Estado, sus subsidiarias o filiales, evidencien que cuentan con una capacidad de pago de la deuda respectiva. No se podrán emitir garantías soberanas a las otras entidades, organismos y entidades del sector público para operaciones de endeudamiento con plazo menor a los 360 días. En el capítulo 5 del componente de contabilidad gubernamental, vamos a ver que la finalidad del componente de contabilidad gubernamental es establecer, poner en funcionamiento y mantener en cada entidad del sector público no financiero un sistema de contabilidad que integre las operaciones patrimoniales, presupuestarias y de costos para asegurar la producción de información financiera completa, confiable y oportuna, que permitirá la rendición de cuentas, la toma de decisiones, el control, la adopción de medidas correctivas y la elaboración de estadísticas. El componente de contabilidad incluirá el registro de todos los recursos financieros y materiales administrados por los entes públicos, aun cuando pertenezcan a terceros, de forma que ningún recurso puede ser excluido del proceso de registro e informes financieros. En cada entidad se establecerá la unidad encargada de la ejecución del componente de contabilidad gubernamental. Los entes financieros responsables de la administración de sus presupuestos dispondrán de datos e información contable y presupuestaria individualizada que establecerá para el efecto el ente rector de las finanzas públicas. Las máximas autoridades de cada entidad u organismo público serán los responsables de valorar por medio del funcionamiento del componente de contabilidad gubernamental y los servidores de las unidades financieras de observar la normativa contable. El ente rector de las finanzas públicas tiene la facultad privativa para expedir, actualizar y difundir los principios, normas, técnicas, manuales, procedimientos instructivos y más disposiciones contables que serán de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades y organismos del sector público no financiero. El ente rector de las finanzas públicas publicará semestralmente la información consolidada del sector público no financiero a través de su página web u otros medios. Muchas gracias. Buen día, licenciado. Mi nombre es Karen Guevara y le voy a hablar acerca del capítulo 6 que se trata del componente de tesorería. Artículo 160. Contenido y su finalidad. Comprende el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados en la obtención, depósito y colocación de los recursos financieros públicos en la administración y custodia de dineros y valores que se generen para el pago oportuno de las obligaciones legalmente exigibles y en la utilización de tales recursos de acuerdo a los presupuestos correspondientes en función de la liquidez de la caja fiscal a través de la cuenta única del Tesoro Nacional. Artículo 161. Sistema único de cuentas. El sistema único de cuentas está conformado por 5 cuentas importantes, entre ellas la cuenta única del Tesoro Nacional, las subcuentas de los gobiernos autónomos descentralizados, las cuentas de la Seguridad Social, las cuentas de las empresas públicas y las cuentas de la banca pública. Su operatividad constará en el reglamento. Artículo 162. La banca pública. Los recursos públicos se manejarán a través de la banca pública, considerando en lo pertinente las respectivas normas técnicas y las capacidades de gestión de las entidades que conforman la banca pública. El cobro, pago o transferencia de dichos recursos se podrá realizar a través de otras entidades financieras. Artículo 163. Gestión y acreditación de los recursos públicos. El presupuesto general del Estado se gestionará a través de la cuenta única del Tesoro Nacional, abierta en el depositorio oficial que es el Banco Central del Ecuador, con las subcuentas que el ente rector de las finanzas públicas considere necesarias. Artículo 164.
Rendimientos. Los rendimientos que se generen de las inversiones de la cuenta única del Tesoro Nacional se restituirán a esa cuenta en su totalidad, salvo las comisiones pertinentes que autorice el ente rector de las finanzas públicas dentro de las operaciones financieras. Artículo 165. Fondos de reposición. Las entidades y organismos del sector público pueden establecer fondos de reposición para la atención de pagos urgentes de acuerdo a las normas técnicas que para el efecto emita el ente rector de las finanzas públicas. Artículo 166. Manejo de la liquidez. El ente rector de las finanzas públicas manejará y administrará los excedentes de liquidez de la cuenta única del Tesoro Nacional de conformidad con las normas técnicas que emita para el efecto. Artículo 167. Excedentes. Todos los excedentes de caja de los presupuestos de las entidades de presupuesto general del Estado, al finalizar el año fiscal, se constituirán en ingresos de caja de presupuesto general del Estado del siguiente ejercicio fiscal. Artículo 168. Inversión de recursos financieros públicos en el extranjero. Cualquier inversión de recursos financieros públicos en el extranjero solo podrán realizarse previa autorización del ente rector de las finanzas públicas. Artículo 169. Especies valoradas. El ente rector de las finanzas públicas es el único organismo que autoriza la emisión y fija el precio de los pasaportes y más especies valoradas de los organismos, entidades y dependencias del sector público no financiero, a excepción de aquellas emitidas por los gobiernos autónomos descentralizados, las entidades de seguridad social y las empresas públicas. Artículo 170. Sentencias. Las entidades y organismos del sector público deberán dar cumplimiento inmediato a las sentencias ejecutoriadas y pasadas en autoridad de cosa juzgada, y si implican el egreso de recursos fiscales, dicha obligación se financiará con cargo a las asignaciones presupuestarias de la respectiva entidad u organismo, para lo cual, si es necesario, se realizarán las reformas respectivas en el gasto no permanente. Artículo 171. Certificados de tesorería. El ente rector de las finanzas públicas, en el evento de presentarse deficientes temporales o para la optimización de la liquidez de la economía, podrá emitir certificados de tesorería para financiar egresos permanentes o no permanentes. Artículo 172. Liquidación y extinción de obligaciones entre entidades del sector público. Cuando el ente rector de las finanzas públicas establezca que entre dos o más entidades del Estado o el Estado con otras entidades pueden extinguirse obligaciones existentes entre ellas. Artículo 173. La liquidez del sector público. Para el manejo integrado de la liquidez del sector público, el Banco Central del Ecuador, en coordinación con el ente rector de las finanzas públicas, podrá gestionar la liquidez de las cuentas creadas en dicha entidad. Artículo 174. Libre acceso a la información. El Estado garantiza a la ciudadanía el libre acceso a toda la información presupuestaria y financiera que generan las entidades públicas, conforme a la ley. Se exceptúa de esta disposición los planes de negocio, las estrategias de negocio y los documentos relacionados para las empresas públicas y banca pública. Artículo 175. Sistemas de información. El ente rector de las finanzas públicas deberá establecer un sistema oficial de información y amplia difusión que servirá de base para el control de la función legislativa, así como de la ciudadanía, que incluirá la información relativa al cumplimiento de lo dispuesto en este libro y en la legislación vigente. Artículo 176. Publicación de estados financieros. Las empresas públicas y las entidades financieras públicas y en general los organismos productores o comercializadores de bienes y servicios deberán publicar sus estados financieros debidamente auditados. Artículo 177. Información financiera, presupuestaria y de gestión para la ciudadanía. Las entidades y organismos del sector público divulgarán a la ciudadanía la información financiera, presupuestaria y de gestión sin perjuicio de presentar esta información en los respectivos órganos de fiscalización y control de conformidad con la ley. Artículo 178.
Sanciones por comprometer recursos públicos sin certificación presupuestaria. Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos ni autorizar o contraer obligaciones sin que conste la respectiva certificación presupuestaria. Artículo 179. La máxima autoridad de cada entidad y organismo público y los funcionarios y servidores encargados del manejo presupuestario serán responsables por la gestión y cumplimiento de los objetivos y metas, así como de observar estrictamente las asignaciones aprobadas, aplicando las disposiciones contenidas en el presente código y las normas técnicas. Artículo 180. El cumplimiento de las obligaciones previstas en este código o en las normas técnicas, observando el procedimiento previsto en la legislación que regule el servicio público, serán sancionadas con una multa de hasta 2 remuneraciones mensuales unificadas del respectivo funcionario o servidor responsable, o con su destitución si el incumplimiento obedece a negligencia grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a quien hubiere lugar. Artículo 81. Los funcionarios o servidores públicos de las entidades y organismos del sector público no enviaren la información señalada en este código o en las normas técnicas y en conformidad con estas, dentro de los plazos previstos en dichos instrumentos, se aplicará la sanción de hasta 3 remuneraciones que percibe el funcionario o servidor responsable del envío. Se cuenta con 20 disposiciones generales y 19 disposiciones transitorias y reformas. Muchas gracias por su atención.